Gloria a Dios. Lucas capítulo 1 versículo 15, gloria al Señor. Dice así: porque será grande delante de quién. Dígalo fuerte. Ok, no beberá vino ni sidra. Y será lleno de quién. Aún. Vamos a volver a leer para ver si les llega algo de parte del cielo a ustedes, porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, ¿de qué estamos hablando en estos domingos? De la amistad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos viendo una cantidad de cositas y a medida que vamos sumergiéndonos vamos encontrando otras cositas, pero yo quiero que usted lo encuentre desde ya, nada más con la lectura de ese texto. ¿Listo? Dele fuerza a este micrófono, gloria al Señor. Vamos a leerlo otra vez. 1, 2 y 3. ¿No le llegó? Vamos a leerlo de todos modos por tercera vez. ¿Listo? Otra vez. 1, 2 y 3. Y será. Puede sentarse dando gloria a Dios. Repite conmigo: desde el vientre. Otra vez. Desde el vientre. Gloria al Señor. Entonces hay momentos en la Biblia pues que no solo anuncian el nacimiento de una persona, sino que anuncian el nacimiento de una nueva etapa, de una nueva temporada. Y sobre todo cuando hay un plan de Dios para con la tierra. Amén. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Juan el Bautista. Ahí ese texto habla es precisamente de Juan el Bautista. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces, si usted analiza lo que quiere decir el evangelista o el médico Lucas, se da cuenta que allí no se registra simplemente el nacimiento de un profeta que iba a ser usado extraordinariamente, sino que está mostrando que Dios está a punto de cerrar una dispensación y abrir una completamente nueva. Repite conmigo: se cierra una y se abre otra. ¿Y quién iba a ser, por decirlo de esa manera, esa puerta, o quién iba a ser ese instrumento? Hablemos de instrumento. ¿Quién iba a ser? Repite conmigo: Juan el Bautista. Más fuerte. Ok. Y si usted se da cuenta, este nombre proviene del hebreo Johanán. ¿Cómo es? Ok, y significa Yahvé ha mostrado gracia, o también significa Dios ha sido misericordioso. Aló a su nombre, aló a su nombre. Entonces ahí va entendiendo el por qué aparece un hombre cuyo nombre es Juan y significa Dios ha sido misericordioso. Entonces, antes de Juan, ¿verdad? O antes que Juan pronunciara siquiera una palabra o dijera una profecía, su nombre ya estaba anunciando precisamente el mensaje de lo que había de venir. ¿Aló? Aló. ¿Y qué iba a venir para la tierra? Repite conmigo: misericordia. Más fuerte: misericordia. Dígalo por tercera vez, fuerte. Entonces, ¿qué puedo yo ver aquí? Que valió la pena los siglos de espera. ¿Por qué? Porque de Malaquías al libro de Juan, o al tiempo de Juan el Bautista, pasaron aproximadamente 400 y un poquito más de años. No pasaron días, pasaron años. Repite conmigo: años. Más fuerte: años. Entonces la gracia de Dios ya venía de camino, estaba a punto de manifestarse. ¿Y cuándo se manifestó? Con el nacimiento de Jesús. ¿Alguien está acá? Pero alguien tenía que dar ese último mensaje, por decirlo así, diciendo: hey, ya se va a cumplir esto y esto. Y precisamente Dios usó ¿a quién? Repite conmigo: a Juan el Bautista. Entonces ya la gracia venía de camino, como les dije, pero había alguien que tenía que preparar el camino. Aló a su nombre, aló a su nombre. Y Lucas añade algo bastante importante, que creo yo que rompe con los esquemas. Y es que cuando vamos otra vez al texto primero, Lucas 1:15 que estábamos leyendo, a ver, ¿qué es lo que dice aquí el evangelista? A ver, ¿será cómo? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Será cómo? ¿Y qué más? ¿Qué notó usted allí de raro de todo lo que hemos aprendido del Espíritu Santo? A ver, ¿qué notó de raro allí? ¿Qué iba a pasar? ¿O qué estaba aconteciendo ya en el mundo espiritual y se iba a materializar?
Sí, iban a ser alguien grande, pero resulta que Moisés también fue grande. Elías también fue grande. Eso, ahí le está llegando la señal, eso, gloria al Señor, ahí está llegando la revelación. Hay algo diferente y eso me llama poderosamente la atención. Y es que el texto resalta, dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire, todos los que son mamás, por favor, toquen su vientre allí. Por favor, colóquese la mano en el vientre y diga, mi vientre es bendito. Repite conmigo, mi vientre es bendito. Porque mi vientre trajo o traerá, si usted quiere tener más hijos, aleluya. Más de uno dijo, no, me quito la mano mejor. Gloria al Señor. Es que su vientre es ese portal que Dios usa para la eternidad comunicarse para este plano terrenal. ¿Alguien está acá? Lo voy a decir de nuevo. Su vientre es el portal que Dios utiliza para comunicar la eternidad con lo que no es eterno. ¿Alguien está acá? Pero cuando viene lo eterno y pasa a lo que no es eterno, también viene a cumplir una función aquí en lo que no es eterno. Y es extender lo eterno. Yo solamente lo voy a decir de esa manera. Yo espero que usted me esté comprendiendo. Y si no, me toca explicárselo. Aló a su nombre. Oído, lo eterno tiene que pasar a este plano terrenal a cumplir una función, a cumplir un propósito, a traer un mensaje. ¿Alguien está acá? Alguien está acá. Pero luego esa persona que va a recibir el mensaje acá en lo que no es eterno tiene que regresar ¿a dónde? A lo eterno. No somos de aquí. ¿Alguien está acá? No somos de aquí. Usted es un bienaventurado. Aló a su nombre. Y más la mujer dirá, pastor, ¿por qué la mujer? Sí, porque Dios la utiliza como ese portal para cruzar del eterno a lo que no es eterno. ¿Alguien está acá? Aló a su nombre. Dile al que está a tu lado, si es una mujer y ya ha tenido hijos o va a tener hijos, bienaventurada eres. Bendígala. A ver, los varones, bendigan a las mujeres, por favor. Vamos, bendígala. Hágase el cargo que usted es el ángel que Dios va a usar para bendecir a una mujer. Vamos, hágalo. Pastor, ¿cómo así? Sí, ¿se acuerdan cuando aquel ángel Gabriel se acercó a María y le dijo, bienaventurada? Bendiga a la mujer, por favor. Sea que tenga niño, no tenga niño. Vamos. Aló a su nombre. Aló a su nombre. A ver, este hombre llamado Juan iba a ser grande, pero iba a tener una característica especial muy particular y se resalta se resalta entre el versículo y es que iba a ser lleno ¿qué? Aún desde. Mire, la palabra que se utiliza ahí es pimplemí, que significa llenar completamente, colmar o capacitar para una misión específica. O sea, ya el hombre venía listo, dotado para cumplir un designio del Señor en esta tierra. ¿Alguien está acá? Pero hasta ese momento, ¿verdad? En la historia de Israel, para entender un poquito más, el Espíritu Santo solo descendía sobre los hombres, sobre hombres escogidos, ¿verdad? Descendía, los capacitaba y de paso ellos cumplían una tarea determinada. Lo hemos visto, lo vimos en Otoniel. ¿Cuántos estuvieron en esa prédica? Lo vimos en Gedeón, lo vimos en Sansón. Lastimosamente Sansón no obedecía a sus padres. Lo vimos en Saúl, lastimosamente el Espíritu Santo se fue. ¿Alguien está acá? Lo vimos en David, que el mismo Señor dijo, hey, Él va a hacer todo lo que yo diga. ¿Alguien está acá? Aló a su nombre. Pero acá hay algo que hay que resaltar. Nunca se había anunciado. Repite conmigo, nunca. ¿Más fuerte? Nunca se había anunciado que alguien sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Qué dije para ver? De este lado, ¿nunca qué? Venía, sí, vendrá. Es más, yo creo que Joel 2:28 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén o no amén. Pero acá dice no, acá dice diferente. Este hombre será grande, sí, claro, va a ser grande. Y todo porque desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, ya el Espíritu Santo lo iba a ministrar. Oiga. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no sé, para los que de pronto quieren tener bebés o de aquí para adelante, Dios va a ministrar tu generación desde el vientre. Lo voy a decir de nuevo, Dios va a ministrar tu generación desde el vientre. ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces vamos a brindarle un aplauso a Dios por eso. Entonces vamos a volver al contexto bíblico. ¿Por qué razón, verdad? Esto nunca se había dado y bueno, se dio por primera vez. Pregúntame a mí por qué. Porque Juan no iba a ser cualquier profeta, no iba a ser un profeta más.
yo lo expliqué al comienzo, sería el último profeta del antiguo pacto y al mismo tiempo el primero. Oído. El último del antiguo y el primero del nuevo pacto. ¿Alguien está acá? El que iba a señalar personalmente al Mesías. Oído. No iba a decir viene solamente, sino que en el momento que lo viera iba a decir este es. Imagínense. Mire. Quiero que me comprendan. Moisés fue profeta, aunque de pronto hay gente que no lo mira como profeta. Moisés fue profeta, Abraham fue profeta, aunque la gente no lo vea como, mucha gente no lo vea como profeta. Todos esos caudillos, líderes, libertadores, como usted lo quiera llamar, personas de Dios, fueron profetas. Isaías es considerado como el profeta mesiánico. ¿Sabe qué significa eso? Que más apuntó, más acertó. Fue el que dijo como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él habló, viene de virgen, será concebido de virgen. O sea, fue una persona muy no certera, muy cercana a la profecía. O sea, describió con detalle lo que había de acontecer. Pero una cosa es describir, una cosa es proclamar, viene, pero otra cosa es decir, viene y de repente decir, llegó. Oiga. Levante la mano los que me están comprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que Juan el Bautista tenía que ser poderoso y su nacimiento tenía que ser diferente por la simple y llana razón de que él iba a ser de profeta del Antiguo Testamento. Viene. Y tenía que ser profeta del Nuevo Testamento. Llegó. ¿Alguien está acá? Entonces te vengo a decir algo de parte del cielo. Mira, como tú no perteneces al Antiguo Testamento y tú eres del Nuevo Testamento, entonces tú no eres de los que vas a decir solamente viene, sino los que vas a decir llegó. Hay gente que no le ha llegado la señal, pero sin embargo yo solamente lo digo para cuando te llegue la señal, si es en tu casa, tú puedas decir, es que yo pertenezco a este tiempo. El tiempo ya no solamente lo que dice viene, sino que también dice llegó. Pastor, tiene que darme peso bíblico, si no, no me embarco en lo que usted está diciendo. ¿Te lo doy? ¿Quién dijo miedo? ¿Aló? Y el que está a tu lado, ¿quién dijo miedo? Aló, a su nombre. Mire, este hombre tenía un pie en la promesa de Malaquías y el otro en el cumplimiento del evangelio. Claro. Si usted va al libro de Isaías 43, ayúdenme allí, se va a dar cuenta de algo. ¿Cómo hablaba Isaías? ¿Cómo hablaba Juan? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué profecía salía de la boca de Isaías que luego era el mensaje de Juan? A ver. No, pero más fuerte. Sí, yo quiero que un evangelista se faje ahí. A ver. Voz que clama en el desierto. Eso. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tremendo, ¿verdad? Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Y él era el que estaba preparando el camino. Alguien está acá. Mira, Juan, su mensaje era fuerte. El hacha está puesta. El hombre era fuerte. Claro, repite conmigo, Antiguo Testamento. Más, repite conmigo, Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. El hacha está puesta. Le prepara camino. Viene uno detrás de mí que no soy digno de... Oiga, el hombre era fuerte. Pero resulta y acontece que llegó un día. Repite conmigo, llegó un día. Más fuerte, llegó un día. Que le tocó salirse de la ley y meterse en la gracia. No, más de uno no le ha llegado, pero le va a llegar. Le tocó salirse de la ley y meterse en la gracia. Pastor, ¿cómo fue eso? Claro, porque Juan predicaba que el hacha estaba puesta, hablaba de preparar el camino, pero de repente un día dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, usted no escuchó eso, usted no lo escuchó. Él predicaba de una manera, pero luego empezó a profetizar de otra manera cuando vio materializar la palabra. O sea, Dios se encarnó y él lo pudo ver con sus ojos y decir, ha llegado el momento. Esta es la persona que todos estaban esperando. ¿Alguien está acá? Aló, a su nombre. Yo quiero ser uno de esos. Yo sé que hay gente que se queda en el Antiguo Testamento, pero también hay que ir al Nuevo. ¿Cuántos lo creen que es así? Aló, a su nombre. Entonces Juan entendía perfectamente cuál era su propósito en esta tierra. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero hay algo que me llama la atención y es que él nunca quiso ocupar el lugar que le pertenecía a Cristo. Tenía seguidores, muchos, se bautizaban, claro que sí. Pero siempre él recalcaba algo. Y era que el que venía detrás de él iba a ser superior.
¿Alguien está acá? Aló a su nombre. Es más, cuando sus discípulos, oído, comenzaron a preocuparse porque las multitudes ya no lo seguían a él, sino que estaban siguiendo a Jesús. Mire lo que dice Juan 3:30. A ver, mire la respuesta que le dio Juan, el profeta que nació con el Espíritu Santo ya incluido. Es tremendo. ¿Qué fue lo que él le dijo a sus discípulos cuando le dijeron: ven acá, se están yendo la gente para donde Jesús? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo seguidores. ¿Qué fue lo que dijo Juan? 1, 2 y 3. Es necesario que él crezca, pero que yo vengo. Dile que está a tu lado. Juan la tenía clara. Vamos, toca 3 y dile: Juan la tenía clara. Oiga, esa declaración para mí es poderosa. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Y sabe por qué? Porque allí yo encuentro una de las primeras evidencias de una verdadera amistad con el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo nunca va a exaltar el instrumento. Siempre va a glorificar a Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Nunca va a exaltar al instrumento, siempre va a exaltar a Cristo. Es más, Jesús mismo lo confirmó. Juan 16:14. Rapidito, Juan 16:14. A ver, mire lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo. ¿Qué haría? ¿Qué iba a pasar? 1, 2 y 3. Juan 16:14. ¿Qué iba a hacer? Mire, estamos hablando ahora del Espíritu Santo, no está hablando de la persona. El Espíritu Santo no iba a hablar de él, iba a hablar de Jesús, de Cristo. ¿Alguien está acá? O sea, él te revela a Cristo. Él no se revela, él se revela a Cristo. ¿Alguien está acá? Aló a su nombre. Y Juan lo tenía claro, por eso él dijo: no. Es necesario que yo mengüe, porque aquí el importante es aquel que un día fue un mensaje, pero ahora se materializó. ¿Alguien está acá? Un día fue la palabra y ahora la palabra se hizo carne. Levanten la mano los que me están comprendiendo. Entonces, aquí lo importante no es el instrumento, sino la persona que usa el instrumento. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Y sabes por qué? ¿O por qué digo esto? ¿Por qué hago salvedad de esto? Porque mucha gente, ¿verdad? Empezamos a hacer algo bueno en Dios y vienen aplausos y vienen elogios, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí lo importante no es que seamos reconocidos, lo importante es que vean el Dios que nosotros predicamos, que vean a Cristo en nosotros, no que nos vean a nosotros. ¿Alguien está acá? Está bien, y hay cosas, hay halagio y todo, pero siempre la gloria. Siempre la gloria. Por eso Juan no la tenía tan difícil. Los muchachos intentaron de meterle como que presión y le dijo: no me preocupe, lo que se quieren y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque el mayor es él. Es más, yo creo que ya llegó el tiempo que ustedes también se vayan. Aló a su nombre. Aló a su nombre. Entonces, mientras más cercano, ¿verdad?, caminemos ahí de la mano del Espíritu Santo, menos necesidad debe haber en nosotros de ser reconocidos. Eso de la alfombra roja, déselo a presidentes. ¿Sí o no? Déselo a los presidentes. Porque la gloria siempre se la va a llevar Cristo. Aunque se hable del burro, la gloria se la lleva el que iba montado en el burro. Levanten la mano que me están comprendiendo. ¿Quién pisó los mantos y todo el burro? Pero ¿quién llevaba el burro? Levanten la mano que me están comprendiendo. Cuando se decía Hosana, Hosana, no le decían al burro. El burro creía. Pero el Señor iba pasando por los mantos y él creía que no. Era el que iba arriba. Amén o no amén. Aló a su nombre. Aló a su nombre. Entonces, el Espíritu Santo, en mi opinión, no alimenta los egos. Cuando a alguien se le sube el ego, ahí no está Dios. Yo creo que yo lo troqué el domingo pasado, o yo no sé si fue con los muchachos. El principio de la caída es la altivez de espíritu. ¿Y qué sucede allí? Fácil, comienza la decadencia, comienza la hecatombe, comienza el deterioro de la persona, tanto espiritual
como normal, como persona. Alguien está acá porque la gente no lo va a ver con los buenos ojos. Sí, yo creo que fue el domingo pasado que yo hablaba que hay gente que le pone unas exigencias y cobran un dineral, o fue el tras antepasado, por predicar. No, es justo, sí, listo, te invitan a predicar, de pronto es otro país, y voy a través de esta palabra voy a profetizar, que te inviten a otro país a predicar, a cantar, a hacer la obra misionera, a fundar una obra, qué sé yo. La gloria siempre va a ser para Dios. Chévere, sí, bueno, que alguien tome y gaste, e invierta y te dé para un hotel, pero ahora tú no te vas a poner, bueno, si el hotel no tiene la toalla, no sé qué, porque en los hoteles hay toallas hasta para secarse los pies, ¿verdad que sí? Y si entonces a mí no me dan el hotel, si este hotel no, ven acá, yo te voy a decir algo. ¿Y Jesús en qué hotel estaba? Levanten la mano los que me están comprendiendo. No, si es el avión, no es charter, bueno, entonces dile a Dios que te regale un avión para que tú mismo lo vueles. ¿Alguien está acá? Aló, a su nombre. Mire, Dios me llevó a profetizar viajes y hay gente que está viajando. Claro que sí, gente que uno menos creía y están viajando, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguien está acá? Aló, a su nombre. Y si Dios te saca, tiene que haber un propósito. Pero no creo que el propósito sea llenar tu ego. Dile que está a tu lado. El Espíritu Santo no llena ni alimenta egos. Él siempre está enfocado en formar caracteres. Levanten la mano los que me están comprendiendo eso. Él no hace que la persona sea obsesionada por sí, sino obsesionada por el nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien está acá? El nombre de nosotros, sí, es un nombre que Dios permitió que tuviéramos, pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Creo que lo dice el libro de Colosenses o la carta a los Colosenses. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien está acá? Está bien que te conozcan, pero lo más importante es que conozcan al Dios que te está usando. Levanten la mano los que me están comprendiendo. ¿Y sabe por qué? Porque usted no va a llevar a nadie a ser salvo en su casa. Usted lo tiene que llevar a Cristo para que pueda ser salvo allá en el cielo. ¿Alguien está acá? Alábalo si puedes. Aló, a su nombre. A su nombre. Dile al que está a tu lado, menos de nosotros y más de Cristo. ¿Ya? Así de fácil. Entonces yo pienso que hasta aquí, en lo que va este mensaje, alguno podría pensar de pronto que sí, que la experiencia más grande que pudo haberse dado en la Biblia fue la que vivió Juan, porque desde el vientre ya venía, ¿verdad?, conectado con el Espíritu Santo. Pero no, y es aquí donde se empieza a desenvolver este mensaje, y la ruta que vamos a tomar necesita de mucha atención. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Amén. Levanten la mano los que están aquí. Amén. Ok, una pregunta, y saltamos a lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué privilegio puede ser mayor que ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre? Imagínense. Dios mío. Oído. ¿Qué privilegio mayor puede existir para alguien que ya nació y desde el vientre ya está siendo ministrado por el Espíritu Santo? ¿Lo pone a pensar a uno, sí o no? Repite conmigo, lo coloca a pensar a uno. Y yo creo que humanamente este es como el punto más alto. A nivel espiritual, a nivel de la historia bíblica. Pero no, el Señor me enseñó que no fue así. Yo estaba allí en el aeropuerto de Bucaramanga tratando de concentrarme y no pude. Cuando llegué a Bogotá fue muy rápido. Pero en el transcurso que me iba montando en el avión, Dios me habló. Me dio primero esta cita bíblica y me sumergió de tal manera que me dijo: lo que el hombre ve como grande, para mí es pequeño. Lo voy a decir de nuevo: lo que el hombre ve como grande, para mí es pequeño. Y el hombre no ha alcanzado todavía a ver lo que yo de verdad puedo hacer como grande. Y él me decía: esto no ha subido ni a corazón de hombre. ¿Sabe qué es lo que viene? Algo muy grande para alguien. Pero debes entender que sí, cuando lees la escritura te fascinas y todo lo demás, pero no puedes quedarte allí, porque todavía Dios puede hacer cosas mucho más grandes. ¿Sí está bien dicho eso? Mucho más grande. Se escucha raro. Más grande, gloria al Señor. Repite conmigo: más grande. Fuertemente, más grande. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, repito conmigo, el inicio del ministerio de Jesús, Él nos mostró algo poderoso. ¿En dónde? Juan capítulo 3, gloria al Señor.
Juan capítulo 3, aparece una historia que los discípulos, más de un discípulo debe recordarlo. Habla de un hombre que se apareció de noche, ¿verdad? Y fue a visitar a Jesús. ¿Quién era? Más fuerte. ¿Y Nicodemo era cualquiera? Repite conmigo, no. Era maestro de Israel, conocía la ley, era un hombre que ayunaba, que oraba, tenía una conducta intachable. Pero el detalle es que le faltaba algo. Repite conmigo, le faltaba algo. ¿Más fuerte? Más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús no empieza a hablarle ni de los milagros ni nada, porque él mismo le dice, sabemos que ha venido de Dios, porque ninguno que hace estas cosas, si Dios no lo hace, si Dios no está claro. Reconocía primero que era maestro, porque le dijo rabí o rabaoni, y luego le reconoció que Jesús hacía milagros, pero Jesús ni le habló de como maestro, ni tampoco le habló de milagros. Mira el primer tablazo que le pega a Jesús. Versículo 3, 3:3. ¿Cómo dice? Oído. Juan desde el vientre, ¿verdad? Repite conmigo, desde el vientre. Pero lo que Dios te quiere enseñar a ti, o a nosotros, porque primero me ha hablado a mí, no es que nos deslumbremos solamente con eso, sino que Él puede hacer cosas mucho más grandes. ¿Alguien está acá? Aló, a su nombre. Otra, yo sé que está llegando a los predicadores que leen de verdad Biblia, les está llegando, gloria al Señor. Voy a volver a leer, porque es que el Señor, Nicodemo le estaba diciendo al Señor Jesús, hey, sabemos que has venido. Y Jesús de pronto le podía decir, sí, claro, hago milagros. No, le dijo, espérate Nicodemo, espérate. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Cómo tú me llamas maestro si no sabes quién está enfrente tuyo? Esto es tremendo, lo reconoció como maestro, pero no lo estaba reconociendo como hijo de Dios. Ay, se fueron. Y sin embargo entonces, oído, Jesús le dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas entender lo que está enfrente tuyo, tú tienes que nacer de nuevo. Aló. Y yo me di a la tarea de buscar de dónde viene, ¿verdad? Esta palabra, este fragmento, y me encontré que viene de anotén. Repite conmigo, anotén. Cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo, se refería, escuche bien esto, a esta palabra en griego. Repite conmigo, anotén. Y significa, no solo nacer de nuevo, significa nacer desde arriba. ¿Cómo significa? O sea, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, le estaba diciendo, el que no nace de arriba, aló, repite conmigo, el nacimiento del cielo. Ahí se estaba revelando una forma de nacer diferente que la gente no conocía. Juan nació del vientre de su mamá, fue el portal que Dios usó, vino con unas características, porque desde el vientre lo ministraba el Espíritu Santo. Pero ahora Jesús me dice que viene un nacimiento diferente, que no es de carne, aló, a su nombre. Espero que me estén comprendiendo. Yo sé que más de uno está más perdido que el papá del chavo. Yo sé. Más de uno está pensando que la luz se le puede ir y le va a dar calor ahorita. A su nombre. Más de uno no ha superado que la luz le llegó a las 4 de la mañana. No está aquí. Pero yo sé que más de uno está aprendiendo. Está absorbiendo como una esponja. Aló. A su nombre. ¿Qué voy a hacer con los micrófonos? ¿Qué voy a hacer? Es mi pregunta. ¿Será el diablo? Aló. A su nombre. O la pelea es conmigo, no sé, se ensaña. No se da cuenta que ahora el otro también quiere fallar. Aló, a su nombre. Y más cuando la cosa se pone buena. ¿No se han dado cuenta de eso? Dile al que está a tu lado, pero vamos a prestar atención. Vamos, toca 3 y dile, pero vamos a prestar atención. Oiga, Nicodemo entendió que era un segundo nacimiento físico. ¿Será que yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? No, Nicodemo. Jesús estaba hablando de un nacimiento cuyo origen es del cielo. Expansión, algo abierto. Aló a su nombre. Todo aquí está la revelación que cambia completamente todo. ¿Sabe por qué? Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Pero Jesús ya no estaba hablando de alguien lleno del Espíritu. Estaba hablando de hombres y mujeres nacidas del Espíritu.
¿Qué dije? Había una diferencia. Juan había nacido del vientre de su mamá lleno. Repite conmigo, lleno. Pero aquí Jesús estaba hablando de hombres y mujeres nacidas de él. No llenos, sino de él. No, usted no escuchó eso. Usted no escuchó. No, usted no. Yo lo voy a decir de nuevo. No eran llenos, eran de él. Ay, ¿qué fue lo que dije, Pablo? Una cosa es que el Espíritu llene a alguien y otra cosa es que esa persona nazca del Espíritu. Dios mío. Repite conmigo, ¿esa es una nueva naturaleza? Vamos, repite conmigo, ¿esa es una nueva naturaleza? ¿Amén o no amén? Por eso que nosotros veníamos del linaje del primer Adán, alma viviente, pero luego somos nacidos del nuevo Adán, que es espíritu vivificante. Epa. Dile al que está a tu lado, esto se está poniendo como bueno. Vamos, dile al que está a tu lado, esto se está poniendo como bueno. ¿Y dónde hubo como ese apretón para que Nicodemo de pronto reaccionara de una mejor manera? Vamos al capítulo 3, versículo 6 de Juan. El 6, vamos a saltar del 6. Porque es que no entendía, Nicodemo no entendía. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Repito, 1, 2 y 3. Tú estabas, Nicodemo, acostumbrado a entender de que solo había un nacimiento. Y lo que es nacido de la carne viene de la línea de Adán, aquel alma viviente, aquel antiguo Adán, aquel primer Adán. Pero lo que va a acontecer a partir de mí en adelante es algo que tiene que ver con un nacimiento que viene directamente del cielo. Es volver a conectar lo que se había desconectado, Nicodemo. ¿Alguien está acá? Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. Vuelve a su fuente. Levante la mano los que me están comprendiendo. Dile al que está a tu lado, es que nuestro nacimiento es del espíritu, no de la carne. Aló, a su nombre. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque es que Dios no vino simplemente a mejorar al viejo hombre. No, vamos a darle un poquito de estuco y, ¿verdad? El pañete quedó torcido con el estuco. No. Dios no vino a estucate no. Eso déjeselo a los cirujanos plásticos. El que entendió, entendió. Levanta la mano los que entendieron eso. Eso déjeselo a los cirujanos plásticos que hacen retoques y afinan y liedran. ¿Sí o no que es así? Pero la obra de Dios es diferente. Amén o no amén. Él no vino a ponerle un poco de religión a una vida rota. De nada sirve. Es más, la Biblia habla de una religión que lo lleva a uno a un duro trato con el cuerpo. Un duro trato con el cuerpo. Pero a la final, los apetitos de la carne reinan y hacen que esa persona se desbarate. ¿Alguien está acá? Dile al que está a tu lado, el estuco también se cuartea. Vamos, toca a 3 personas y dile, el estuco también se cuartea. ¿Y sabe por qué se cuartea? Porque si la pared no está bien arregladita, la raja pasa al estuco. ¿Alguien está acá? Hoy se ve bonita, mi hermano, prepárese, porque si usted no curó la pared bien, va a salir. Levanten la mano los que me están comprendiendo. Levanten la mano los que me están entendiendo. Ok, gloria al Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a decirnos esto, ¿verdad? Lo que quiere es que tengamos en cuenta, primero, que somos unos privilegiados. Pocos me escucharon. Somos unos privilegiados. ¿Y por qué somos unos privilegiados? Porque Dios nos dio la oportunidad, a pesar de estar muertos sin delitos y pecados. Lo voy a decir de nuevo, a pesar de estar muertos en delitos y pecados. Y nos volvió y nos conectó con la eternidad. Es más, lo que acabo de decir puede ser difícil o puede ser sencillo, pero para mí es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque ni el diablo lo pudo entender. Al diablo se le hizo jaque mate en la cara de él y no se dio cuenta. Mire, el diablo normalmente sabía que a este plano terrenal debía llegar gente que Dios iba a usar.
Y por eso él se ensañaba. ¿Se acuerdan el tiempo de Moisés? Maten a todos los peladitos. ¿Sí se acuerdan? Levanten la mano. Bueno, al menos si te las has visto en Semana Santa por televisión, ya que no las has leído en la Biblia. Levante la mano, levante la mano. No, que cogieron a Moisés y lo metieron en una canasta, ¿se acuerdan? Y lo iban siguiendo por el río Nilo y terminó allá en la casa de Faraón. En ese tiempo estaban matando a los niños. Levante la mano los que están escuchando. El diablo se ensañó con los niños. Aló, aló, aló. Porque el diablo sabe que cuando alguien viene para un propósito, lo mejor es destruirlo. Pero luego, escuche bien esto, aparece nuestro Señor Salvador y llega un bendito gobernador y dice: maten también a los peladitos. ¿Y qué tocó? Mudar a Jesús de un lado a otro lugar. ¿Alguien está acá? Siempre el diablo está pendiente cuando nace alguien con propósito. Lo voy a decir. El diablo siempre está pendiente cuando alguien nace con propósito. Pero Jesús, escuche bien esto, nos está revelando algo diferente. Y es que el jaque mate que se le iba a hacer el diablo no se iba a dar cuenta. Él esperaba que una mujer trajera a alguien. Alguien está acá. Pero cuando habla de nacer del Espíritu, no viene de una mujer, viene directamente de la eternidad. El que estaba perdido en delitos y pecados, Dios dice: necesito que vuelvas a conectarte. Y para eso tienes que nacer de nuevo. El diablo dice: bueno, ¿y ahora qué hago? No puede hacer nada. Queda viendo un chispero, ¿no? Dile que está a tu lado: ¿estás listo para lo que viene o estás contento con lo que has recibido hasta ahora? Entonces yo creo que el Señor no vino a remodelar nuestra antigua manera de vivir. Vino a hacer una nueva creación. ¿Una qué? Dile al que está a tu lado: Dios no vino a remodelarte, vino a hacer una nueva creación. ¿Cuántos lo creen que es así? Toca a 3 personas y dile: Dios no vino a remodelarte, vino a hacer una nueva creación en tu vida. Mire, esto lo entendió tan claramente el apóstol Pablo, que mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Ese verso no lo sabemos hasta de memoria. Eso, ¿cómo dice? 5:17. 2 Corintios. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Algunas? Todas. ¿Algunas? ¿Algunas? Dile que está tú le dices: ¿por qué nosotros estamos haciendo lo que no debemos hacer? ¿Es todo? Aló, a su nombre. Dile que está a tu lado: es todo. Es más, la palabra que se usa ahí es catisis. Repite conmigo: catisis. ¿Y sabe qué significa? Creación completamente nueva. Por eso el diablo quedó viendo un chispero. Él esperaba que la gente volviera al vientre de la mamá, o quién sabe cómo se iba. Pero no, lo que hizo fue que Jesús vino por vientre de una mujer y empezó a tomar a todos los que habían nacido por vientre de mujer y los empezó a meter en la dimensión del Espíritu, al punto que lo matan, se vaya a lo más profundo, al inframundo, y empieza a predicarle a las almas encarceladas, a decirle: mira, si crees en mí vas a ser salvo. Mira, si crees en mí vas a ser salvo. Y todo el que creía iba saliendo de la cárcel. Mire, la predicación es tan poderosa, pero tan poderosa, que Jesús la utilizó para predicarle a las almas encarceladas. No, yo sé que más de uno no lo entendió, pero yo lo voy a decir de nuevo para que usted lo capte. La predicación es tan poderosa, tan importante, que Jesús, oído, se muere, parte de este plano terrenal, se va al inframundo y empieza a predicarle a las almas que estaban encarceladas. ¿Y sabe por qué le predicó a las almas encarceladas? Porque Sansón, aunque recibió el Espíritu Santo, murió sin él. David, aunque fue el dulce cantor de Israel y hizo lo que Dios, murió sin el Espíritu Santo. Y para poder ser el salvo necesitamos el sello del Espíritu Santo. ¿Alguien está acá? Por eso Jesús descendió y empezó a predicar a toda esa gente. Oye, ¿ustedes escucharon una vez hablar de mí? Sí, escuchamos hablar de ti. Bueno, mira, yo vine a la tierra a morir, pero estoy a punto de ser resucitado porque en mí no he hallado pecado. Pero sin embargo, tus pecados por medio de mí van a ser perdonados. ¿Alguien está acá? Métale fuego a la cosa para ver si me animo a seguir predicando, si no paramos ahí. Mira, pastores, ¿qué se necesita? Claro. Oído. La fe viene por él y el oír. Entonces el problema no es solo no tener fe, el problema es no querer oír. Y más cuando es una palabra que está determinando o va a determinar el nivel de fe. ¿Usted me está comprendiendo? Si es una palabra que te va a catapultar en la fe, usted tiene que estar atento, alerta, dispuesto. ¿Alguien está acá? Aló, a su nombre. Mira, hermano, ¿sabe cuánta gente que está en una silla de ruedas quiere caminar?
¿Y sabe cuánta gente que no está en una silla de ruedas le da flojera caminar? Levanta la mano los que me están comprendiendo. Mire, nosotros en el avión donde veníamos, una persona no podía caminar con libertad, usaba sus, unos aparatos especiales. ¿Sabe cuánto desearía ese hombre poder caminar libremente sin esos aparatos? Y nosotros que no tenemos ningún aparato, nos cuesta levantarnos, nos cuesta caminar, nos cuesta. Es más, escuche bien eso, ¿sabe cuántos mudos quisieran hablar para alabar a Dios? No, nadie no están entendiendo. ¿Sabe cuántos mudos quisieran hablar para alabar a Dios? ¿Sabes cuántos, aleluya, mochos de brazos quisieran tener manos para alabar a Dios? Quisieran que saliera la manito para poder alabar a Dios. Y nosotros no lo hacemos, ni conociendo la revelación que ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos nacidos del Espíritu. Pertenecemos a la eternidad. Mayores que Juan somos. Pastor, ¿cómo así? Claro, porque nosotros tenemos el ministerio de Jesús. Aló, a su nombre. Repite conmigo, tenemos el ministerio de Jesús. ¿Y sabe el ministerio de Jesús? No fue el hacer milagros y sanidad, pero no, el ministerio de Jesús fue servir. Levante la mano los que entienden esto. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? ¿Y qué dice la palabra? ¿Mayor es el qué? Entonces yo creo que, escuchen esto, cuando Jesús se hablaba de Juan, decía no había uno mayor que este, era porque ahí se cumplía un tiempo, ahí era, pero iba a venir una generación diferente que iba a servir, y entonces se convertirían en mayores que Juan. Levante la mano los que me están comprendiendo. Dile al que está a tu lado, un nacimiento de carne y un nacimiento del Espíritu. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva. Repite conmigo, nueva criatura, nueva creación. Ahora, el apóstol Pablo, como la tenía clara, mire lo que le dice a Tito. Tito capítulo 3 versículo 5, rapidito. ¿Cómo dice? Rapidito. Ahí en pantalla debe estar. Tito capítulo 3 versículo 5. Tremendo. La palabra que se usa allí para hablar de esa regeneración de ese cambio es, no lo sé pronunciar, palingenesia, que viene del griego palingenesia. ¿Y sabe qué significa? Volver a ser engendrado, volver a nacer. Yo dije, esto necesita un peso bíblico, Señor. Y mire lo que me dice el Señor. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Rapidito. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Solo el que entiende este texto se va a dar cuenta lo milagroso, lo poderoso que aconteció cuando Dios, aleluya, te miró y dijo, Él necesita entrar a la eternidad. ¿Cómo dice? A ver, rapidito, 1, 2 y 3. Y en una versión dice, el cual nos arrancó. ¿De dónde? De ese gobierno de las tinieblas. ¿Y nos llevó a dónde? A ver, al reino de su Hijo amado. O sea, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Alguien está acá? Por eso el mismo Jesús dijo, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Ellas no se gustan entre sí. ¿Cuántos lo creen que es así? No es que tú le caigas mal a la gente, es que lo que tú portas hace que los demonios se alboroten. ¿Qué fue lo que dije? Y si lo dice un poquito más fuerte para ver si lo cree. ¿Cómo es? ¿Y qué tal si se lo dices al que está a tu lado? Pastor, es que lo que tú portas es luz. Y por donde tú vas a pasar, las tinieblas se van a alborotar. El perro va a querer morder. ¿Alguien está acá? Tú no tienes nada en contra del perro, pero hasta el perro está endemoniado y te tira. ¿Alguien está acá? Mira, pero pastor, hasta el perro me tiene que tirar. Si está endemoniado, te va a tirar. Pastor, y los perros se pueden endemoniar. Entonces pregúntenle a los cerdos que se desbarrancaron. Y pues hay gente que hace unas preguntas estilo Nicodemo. ¿Volveré yo al vientre de mi mamá? Aló, a su nombre. Estamos hablando de la dimensión espiritual, Nicodemo. Arrepiéntete. A su nombre. Pero sí, porque tenemos muchas veces una mentalidad limitada, claro, y no nos deja ir más allá, no nos deja trascender. Y eso es lo que queremos a través de esta palabra, trascender.
Pasar de esa naturaleza caída, de ese primer Adán y entrar en la gracia y decir: yo pertenezco a la eternidad. Porque he nacido de nuevo, ya no pertenezco a ese viejo hombre. Ese viejo hombre está sepultado. ¿Alguien está acá? Aló a su nombre. Aló a su nombre. Entonces, el mayor milagro del Espíritu Santo no es solamente producir en nosotros dones, milagros, manifestaciones. Hermano, yo he visto tantas cosas en Dios que le sigo dando la gloria a Dios. Pero cuando Dios no lo hace, aprendí algo. Que es Él el que no lo hace. ¿Alguien está acá? Yo lo he contado acá, es más, lo dije en la primera escuela. Yo salía frustrado porque yo ministraba sanidad y había una cantidad de gente que no recibía la sanidad. Y después: pastor, ¿y cómo está? No, todavía enfermo. Profeta, yo recibí la palabra, pero ya te sanaste. No, todavía estoy. Lloraba en mi casa, frustrado, lloraba. Señor, la gente no se sana, Señor. Hasta que un día Él me dijo: ¿acaso lo haces tú o lo hago yo? Desde ahí yo lanzo la palabra: lo que me diga el Espíritu, eso es. Y ya, el que la agarró. El que recibió, recibió. El que se sanó. El que se liberó. Porque ¿quién lo hace? Dios, no yo. Solo soy un instrumento. ¿Alguien está acá? Solo soy el portal que Dios usa y más nada. Hasta ahí. Y la gloria sigue siendo ¿para quién? Ya, así es fácil. Dile que está a tu lado: los milagros son buenos, las sanidades son buenas, pero más bonito es entender que no pertenecemos a este plano terrenal, sino que nuestra ciudadanía es celestial, ¿verdad que sí? Qué lindo es entender que nuestro nombre debe estar allí registrado en el libro de la vida. ¿Alguien está acá? ¿Usted se imagina cuando el diablo va a buscar el nombre de un recién convertido en la lista de la muerte? Para darle allá, señala, voy a señalar hoy un grupo y saca ahí. Ven acá, yo lo vi aquí, era con B. Era con B y el Señor riéndose. Yo no dije ese nombre, pero sin embargo, aleluya, acaba de resaltar y decir: es que ese nombre ya no está escrito en el libro de la muerte, sino que está escrito en el libro de la vida. ¿Alguien está acá? Ya pertenece a la eternidad, ya no pertenece a la muerte. Aló a su nombre. Oye, qué privilegio. ¿Cómo conectamos eso? Juan capítulo 1, versículo 12. Rapidito. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? ¿Les dio qué? Potestad viene de la palabra autoridad. Fuimos autorizados. ¿Alguien está acá? Fuimos borrados de una parte y fuimos escritos en otra parte. ¿Alguien está acá? Pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de la muerte a la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la qué. Por eso todo el que recibe la revelación de ese nombre que es sobre todo nombre, o sea, de esa persona que porta un nombre que es sobre todo nombre, facilito, pasa de la muerte a la vida. Claro está que no solamente hay que aceptarlo, no solamente hay que decir sí, yo creo, sino hacer la voluntad de Él. Amén o no amén. Pastor, ¿y por qué? Porque la Biblia lo dice, que solo los verdaderos hijos son guiados por el Espíritu. Eso no es que decir yo soy hijo, pero no haces la voluntad del Padre, entonces tú no eres hijo. ¿Alguien está acá? Tú estás colado, que es diferente. Aló a su nombre. Dile al que está a tu lado: solo los verdaderos hijos hacen la voluntad del Padre. Ahora, Juan, volvamos al tema. Juan, él entendía claramente que él no iba a hacer la experiencia de un final, sino que iba a ser como un puente. Repite conmigo: como un puente. Por eso él declaró en Lucas capítulo 3, versículo 16, rapidito, Lucas 3, 16. Miren, este es otro nivel de humildad, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice? Lucas capítulo 3, versículo 16. Dice: respondió Juan diciendo a todos: a ver, ¿yo qué? Pero oído, porque yo estoy hablando de que hay gente que ha nacido de nuevo,
Pero aquí me está hablando que esos nacidos de nuevo no pueden solamente pasar por agua. ¿Alguien está acá? Hay gente que se queda en el nivel de agua nada más. Fueron a la playa, a la piscina donde los hayan bañado, los sumergieron y ahí se quedaron ahí. No, Juan dijo, no solo nos vamos a quedar en este nivel. El que viene tras de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El nivel de la iglesia, escuche bien, debe ser eso. Alguien está acá, debe llegar a este nivel de portar fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene porque la persona viene del Espíritu Santo. Lo voy a explicar. ¿Somos nacidos de Él? ¿Somos nacidos de Él? Y el que es nacido del Espíritu Santo debe portar fuego. Lo voy a decir de dónde debe portar fuego. Otra vez, debe portar fuego. Si no porta fuego, estamos graves. Porque el que es sumergido en esta dimensión del Espíritu Santo, el diablo tiene que respetarlo. Mira, pastor, ¿cómo hace? ¿Cómo será el infierno? Bueno, usted dirá, pastor, yo no lo conozco. No, pero usted lo que ha leído. ¿Cómo será el infierno? Dígalo fuerte. De tormento. Tormento, ¿qué más? A ver, descríbame el infierno. Yo sé que más de uno se lo sabe de memoria porque le tiene miedo. Cuando hablan del infierno, aló a su nombre. ¿Cómo es el infierno, evangelista? Más o menos, según lo que usted ha leído. De fuego y azufre. Ok. El gusano no muere. ¿Y el fuego qué? Arde de día y de noche. Arde de día y de noche. Mire las descripciones, ¿verdad? Escuche esto. Si una persona está condenada a eso y le dijeron, te vamos a lanzar donde hay fuego y no se apaga, ¿le tendrá miedo o no le tendrá miedo? Yo sé que no le ha llegado todavía la señal a alguien. ¿Le tendrá miedo o no le tendrá miedo? Lo voy a decir no desde la óptica del diablo. Si a usted le dicen que lo van a castigar de tal manera, cada vez que alguien le recuerda esa manera, ¿qué sentirá? Miedo, temor, dolor, angustia. ¿Sí o no que es así? Cuando la Biblia habla que debemos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, es porque el Señor a sus ministros los hace llamas de fuego. ¿Y sabe para qué? Para cuando pasen por un lugar y si el diablo se le ocurre estar por ahí, él tiene que huir porque le tiene miedo a ese fuego. No, le tiene miedo a ese fuego. ¿Y por qué le tiene miedo a ese fuego? Porque él va a ser, ya está condenado, él va a ser lanzado donde hay un fuego que no se apaga. Yo sé que más de uno no lo comprendió, pero usted tiene que portar ese fuego para que el enemigo no se acerque a usted, para que el diablo lo respete a usted. ¿Alguien está acá? Pero tiene que ser sumergido en ese nivel. Tiene que ser sumergido en esa esfera. Lo voy a decir de esta manera. Jesús llegó a un lugar y había un endemoniado. ¿Y qué dijo el endemoniado? ¿Qué tienes contra mí? Jesús no había hablado. Jesús yo creo que ni lo había mirado. ¿Alguien está acá? Jesús no se había bajado de la barca. Sentía el ponche, sentía el fuego que venía para encima. ¿Alguien está acá? No ha llegado mi tiempo. Sintió que algo le quemaba, que algo lo atormentaba. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Cuando tú portas ese fuego, los demonios no van a resistir, porque portas algo que viene del cielo. Es un fuego diferente. Los que somos nacidos del Espíritu portamos ese fuego. La Biblia dice que los ojos del Señor son como fuego. Dígame si no somos unos privilegiados. Dígame si no somos unos privilegiados. Por eso los demonios, cuando le pegaron la zarandeada a aquellos, ¿se acuerdan que les digo? ¿Sabe que nosotros conocemos a Pablo? Y conocemos a Jesús, del que predica Pablo. Pero a ustedes lo vemos como llamita humeante, como pábilo humeante. Ustedes no son fuego. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Ustedes lo que son es como un mechoncito ahí. ¿Alguien está acá? Y le pegaron su tablero. ¿Alguien está acá? Yo creo que alguien va a salir de aquí
revolucionado. ¿Y sabe por qué? Porque uno se cansa. Mi hermano, ese cuento de que la bruja tira, de que el demonio, de que, hermano, uno se aburre. Mire, yo le voy a decir algo. El malo es malo hasta que el manso se sacude. Lo voy a decir de nuevo. El malo es malo hasta que el manso se sacude. Por eso hay un dicho que dice: a lo que está quieto, déjelo quieto. Y el diablo es zarandeador. Si no, pregúnteselo a Pedro. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Yo creo que alguien se va a levantar y va a decir: bueno, creo que ya. Aló, a su nombre. Creo que llegó el momento de ya, no más. Alguien está acá. Pero tienes que empoderarte de eso, en el buen sentido de la palabra. No para orgullo, no para vanagloriarte, no, sino para demostrar que tú vienes de una dimensión espiritual. Porque tu ciudadanía no es de aquí, sino celestial. Alábalo si puedes. Fuerte, ¿verdad que sí? Y quiero ir terminando. El Señor siempre va a hablar bien de aquellos cuyo propósito se cumpla al pie de la letra en esta tierra. Siempre. Si no, pregúntenle a Job. Cuando Dios estaba hablando con Satanás, ¿qué habló de Job? Siervo único, o sea, perfecto. Mejor dicho, no había uno igual que él. Siempre Dios va a hablar bien de alguien cuando ese alguien está haciendo las cosas. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 11. Rapidito. Mateo capítulo 11, versículo 11. Una cosa se nos pasa a nosotros y nos pica a veces a nosotros, y es querer que otros hablen bien de nosotros. Pero ¿por qué no buscar más bien que sea el Señor que hable bien de nosotros? ¿Ah? Mateo capítulo 11, versículo 11. Rapidito, rapidito. 1, 2 y 3. Él estaba diciendo: ¿sabe que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista? Pero el más pequeño enseguida ¿verdad? Abre una panorámica, un espacio, un tiempo. Eso es una transición, no sé cómo llamarle a eso. Bueno, otro tiempo. Y dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él. Él está diciendo: Juan vino con todas, cumplió. Sí, es más, yo lo tengo allí. Mira, lo miro de cerquita. No había nacido uno, pero nacido de mujer. Pero los que vienen ahora en el reino no van a nacer de mujer. Lo voy a decir de nuevo, lo voy a parafrasear, porque eso lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la Biblia. Lo que quiso decir Jesús es: los que van a nacer ahora son diferentes, no vienen solo de vientre de mujer. Y ellos, oído, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, será mayor que Juan el Bautista. Yo no sé si yo estoy hablando con alguien, aleluya, que es pequeño para el reino de los cielos. En el reino de los cielos, lo que sí te garantizo es que eres más grande que Juan el Bautista. ¡Aló! ¡Aló! Levante la mano los que me están comprendiendo. Hey, somos unos privilegiados. No lo voy a decir, somos unos privilegiados. Lo voy a decir por tercera vez: somos unos privilegiados. Y no porque ores más, ni porque prediques mejor, no porque tengas más dones, no porque... No. Juan preparó el camino hacia una realidad. Sí, claro, Juan preparó el camino y señaló quién era el camino y tú le vas, pero hasta ahí. Pero luego el Señor trae otro mensaje. Repite conmigo: trae otro mensaje. Y es que aunque Juan fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo, nosotros hemos nacido del Espíritu. Lo voy a decir de nuevo, pronto hay gente que no lo escuchó. Juan fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo, pero usted nació del Espíritu Santo. Juan nació desde el vientre lleno del Espíritu, pero usted y yo nacimos del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Juan preparó el camino para que el reino, aleluya, fuera predicado, para que el Rey de Reyes viniera. Pero hay un detalle: aunque Juan anunció el Cordero, nosotros somos el cuerpo del Cordero.
Eso no se lo esperaba el diablo. El diablo quedó loco, loco. Ven acá, yo me esperaba que parieran y volvieran y yo los matara. Y no, resulta que el Señor se las volteó, le dio un giro. Dijo, no, tú no te vas a ni cuenta de lo que yo voy a hacer. ¿Alguien está acá? Juan era amigo del esposo, pero nosotros nos convertimos en la esposa del Cordero. Eso no se lo esperaba el diablo. Es más, yo sé que más de uno aquí tampoco se lo esperaba. Aló a su nombre, y no porque usted sea el diablo, sino que Dios no se lo había dado hasta hoy. ¿Y sabe por qué? Porque vamos creciendo en la intimidad con Él. Vamos creciendo en la amistad con el Espíritu Santo. Alguien está acá y el Espíritu Santo lo que va a hablar, ¿qué es? Lo que Jesús quiere que hable. Mire, esto es tan fuerte y quiero terminar aquí. Que Juan señaló hacia la cruz quizás, pero nosotros vivimos del otro lado de la cruz, del otro lado de la resurrección y del otro lado del Pentecostés. ¿Alguien está acá? Mire la gran diferencia. Por eso en el reino el más pequeño va a ser más grande que Juan. Y yo creo que estoy hablando con esos pequeños. Dile al que está a tu lado, somos unos privilegiados definitivamente. Somos unos privilegiados. Ya, termino aquí. Por el simple hecho de haber dicho, Señor, yo quiero morir y quiero resucitar. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Más qué? Más fuerte, más fuerte. Gálatas capítulo 2 versículo 20. En este ambiente, no bajen, no le bajen. A ver, ¿cómo dice Gálatas 2:20? Mire lo que dice, rapidito. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Es famoso este texto. ¿Con Cristo qué? Y ya no vivo yo. Dios mío, lo voy a leer nuevamente. Vamos a leerlo nuevamente. Con Cristo estoy ¿qué? Y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien está acá? Por eso no solo admiramos a Juan, ahora reconocemos del que Juan dijo, es aquel Cordero de Dios que de verdad quita el pecado. De verdad quita el pecado. ¿Alguien está acá? Y nos mete en la dimensión de la eternidad. Lo que un día nos desprendió, ahora a través de Jesús volvimos a estar conectados con el cielo. Yo creo, iglesia, que lo que viene para ti, predicador, líder, ministro, sierva, mujer de Dios, es grande. Es muy grande. Porque has entendido que aunque Juan nació desde el vientre, vino lleno del Espíritu, usted viene pero del Espíritu. Es un privilegio. Dios no está buscando personas perfectas. No. Tampoco quiere solamente tocar a alguien. No. Él quiere que alguien nazca de la dimensión del Espíritu. Que nazca del Espíritu. Que Cristo pueda vivir 100%, que se pueda enseñorear y tú puedas disfrutar de los privilegios que tienen los verdaderos hijos, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Por eso tienes que hacerte una pregunta, si de pronto en algún momento has dudado, ¿será que yo he nacido de nuevo? Porque si no, entonces hay que nacer de nuevo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y si ya naciste de nuevo, dile al Señor, quiero trascender. Porque mi nacimiento, Señor, tú dijiste que tiene que ser no solo de agua, sino de espíritu. Pero tú me dices que me ibas a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dios mío. No solo